Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de la música y la diversidad cultural. Recordemos chicos que la música es muy importante para el caso mexicano, porque a través de la música, desde la consolidación de nuestra independencia hasta un siglo antes, funcionó como un mensaje, como una herramienta, como un medio para poder divulgar una idea, para poder dar a conocer algo. El ejemplo más claro de ello son los corridos. Durante la revolución los corridos pues obviamente enaltecían a las imágenes revolucionarias, por ejemplo, de Francisco Villa, por ejemplo, de Emiliano Zapata, pero con el evolucionar del tiempo, los corridos en la actualidad se vuelven en narcocorridos, ¿no? Y actualmente enaltecemos a unos personajes que se dedican a un acto ilícito. Eso está mal. Pero bueno, al final de cuentas la música es solo la representación de un momento histórico en específico. Eso es lo importante, chicos. Que a través de la complejidad o la sencillez de un género musical nos podemos adentrar a la situación social y económica que vivía un país determinado. En el caso de México es muy fácil identificarlo. Por ejemplo, en la actualidad, si se dan cuenta, las composiciones musicales son muy simples, y no es por criticar al reggaetón, claro que no, escucho reggaetón, pero su composición musical es muy simple debido a que la situación intelectual del momento es muy simple. Hay una población muy grande que no requiere o que no exige una mayor complejidad musical. Por eso es que nos conformamos con géneros muy simples, a diferencia de los años anteriores o de los siglos anteriores, donde en realidad una representación musical tenía muchísima complejidad. Por ejemplo, el guapango de Moncayo, ¿no? No se puede comparar, no hay nivel de comparación. Pero bueno, dada esta breve introducción, empezamos con nuestro tema. Los cambios en la música a mediados del siglo XX. Bueno, entre 1920 y 1940, las representaciones musicales, como se los dije en su momento, trataban de forjar un sentido de identidad nacional. El ejemplo más claro de ellos son los corridos, porque a través de ellos se podía enaltecer una imagen pasando de ser un simple individuo a ser una imagen pública y posteriormente un héroe. La música en ese entonces tuvo un apoyo muy grande del gobierno. ¿Por qué? Porque al igual que el arte visual, como lo vimos con el muralismo, permitía la consolidación de una identidad nacional y obviamente la pacificación de las masas. Un gran representante de este género musical y de esta temporalidad musical pues es Pablo Moncayo. Ustedes lo conocerán por el famoso o su obra más famosa, El Guapango de Moncayo, que si no la conocen, por favor escúchenla. Es todo un clásico en la cultura mexicana. A mediados del siglo XX, al igual que pasa en la pintura, al igual que pasa en la escultura, al igual que pasa en las artes plásticas, al igual que pasa en la cinematografía mexicana, hay un cambio de género. Este cambio de género se debe a la influencia extranjera en el pensamiento de los artistas, en el caso de los músicos mexicanos. El caso más evidente pues es Carlos Chávez, lo tienen en la imagen que corresponde a la diapositiva. Ahí es cuando empieza a haber un cambio generacional dentro de la música mexicana. Empieza la nueva música mexicana, que la vamos a abordar más adelante. Ahora, si hablamos de la música tradicional, tenemos que hablar exclusivamente del son. Es muy característico, pero muy característico de México. Eso no quiere decir, chicos, que sea un patrimonio o una herencia de los mexicanos, no. El son es una herencia del mestizaje cultural. Este mestizaje cultural que se dio, por ejemplo, en las zonas del Pacífico y en las zonas del Golfo, donde llegaban los esclavos de afrodescendencia y escapaban. Cuando estos escapaban, pues por lo general traían otro tipo de género musical al que se establecía, por ejemplo, en las comunidades indígenas o en las comunidades criollas o mestizas. Poco a poco esta interacción entre los afrodescendientes y los mestizos va a generar un nuevo género musical. Este se llama el son. El son es enriquecedor porque su elemento fundamental es la oralidad y se transmitía de forma hereditaria, es decir, del abuelo al hijo o del abuelo al padre, etcétera, ¿no? Como les dije, es un fruto del mestizaje cultural que también surge a la par, por ejemplo, con la música norteña y con el corrido. A diferencia de los otros dos, la música norteña tiene fuertes influencias
de otras corrientes europeas, hasta otros instrumentos musicales. Por ejemplo, el acordeón es muy diferente, ¿no? En el caso del son, este se distribuye, como se los dije, en el Golfo, en las costas del Pacífico, pero también en la zona central y sureña de nuestro país. Por eso es que nosotros tenemos muchísima herencia cultural y herencia musical de esto. Ahora, los antecedentes del son se remontan más o menos al siglo XVIII y siglo XIX, chicos. Es cuando este sincretismo cultural empieza a dar sus frutos. Por lo general, los instrumentos que se utilizan para su interpretación siempre son de cuerda y percusión. Como lo pueden ver en la imagen que tienen en la diapositiva, están los instrumentos que se utilizan. Y si se dan cuenta, son característicos de la región, porque son instrumentos baratos, que se podían conseguir a una amplia gama de la población. Ahora, esto va a crear una diversidad musical impresionante, chicos, y que más adelante la vamos a observar. Pero como todo en la vida, siempre hay un cambio generacional. A pesar de que en los años 20, 30, 40 y 50 la música había funcionado desde la perspectiva tradicional y que el son, los danzones, habían sido una parte funcional junto con los corridos y la música norteña, habían sido una parte funcional para la estructura y la divulgación de la música en México, al igual que pasó con las artes plásticas, entre 1950 y 1960 los jóvenes mexicanos se ven influenciados por tendencias extranjeras y además de las tendencias extranjeras, se aunaba el hecho de la inconformidad social con respecto a los cánones sociales que se manejaba en ese entonces. Esa opresión por parte del Estado, ese control total por parte de la Iglesia que no permitía que estos nuevos géneros musicales se establecieran en nuestro país. Ahora, ¿qué género musical ayuda a esta rebeldía de los jóvenes? El rock. Entre 1958 y 1959 se empiezan a formar los primeros grupos de rock. A pesar de que no tenían canciones propias, empiezan a, por ejemplo, acoplar la música de Estados Unidos y la música de Gran Bretaña al espacio mexicano. Otra cosa que hacían también los músicos era traducir las letras o amoldarlas al español para que éstas tuvieran mayor representatividad. Ahora, era tal la opresión y la negatividad por parte del gobierno de que la música de género rock llegara a México y alterara por completo los cánones sociales que en 1965 se canceló la presentación de uno de los grupos de rock más representativos de la historia. No era tanto como rock, pero sí los Beatles. Imagínense hasta dónde llegó que el DF canceló la presentación. ¿Y por qué? Porque el ese entonces regente o jefe del Distrito Federal, Ernesto, no lo quiso realizar. ¿Por qué? Porque atentaba contra los valores tradicionalistas de la sociedad mexicana. Es decir, había una resistencia, chicos, entiendan esto, había una resistencia entre lo que necesitaba cambiar y lo que quería cambiar. Posteriormente, en 1968, ya cuando las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones de profesionistas, las manifestaciones de ferrocarrileros, campesinos y obreros están a la orden del día y el cúmulo social estaba agitado en sus más altos índices, emisoras de radio, por ejemplo, como Radio Universidad y el Consejo Nacional de Huelga, empezaron a emitir canciones de rock, pero no rock mexicano, obviamente, sino rock que venía, por ejemplo, de bandas norteamericanas y británicas. Esto lo que empieza a hacer es darnos una perspectiva de que esta rebeldía social se podía representar en cualquier cosa, se podía ver representada en cualquier cosa, en el arte visual, en la música, en la escultura, en la poesía, en la literatura. Por eso es que estos temas eran fundamentales, chicos. Porque el arte nos permite ver esto, ¿no? Nos permite identificar las interpretaciones sociales de los artistas. Y esto enriquece mucho más el análisis histórico. A pesar de que se tiene que tomar con pincitas, chicos. Porque el arte siempre es subjetivo. Y cuando un historiador analiza el arte o cuando ustedes analizan el arte, no lo tienen que tomar como todo verdadero, como todo verídico, sino que tiene que haber este apartado de crítica y de reflexión para ver si sí tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, en 1970, en 1960 y 1970 surge por fin, ya como tal,
la nueva canción mexicana. Esta nueva canción mexicana no se orienta al 100% en el rock. La nueva canción mexicana es el surgimiento de una música de protesta y combinada con el folclore musical latinoamericano. Hay muchísimos ejemplos de cómo podemos identificar este tipo de música, pero por ejemplo el más conocido pues es Yupanqui en Argentina, ¿no? Y Violeta Parra en Chile, que hacen esta cohesión, este sincretismo entre lo que ya existía como género musical y lo modifican hacia una protesta en contra de las condiciones sociales. En la imagen ustedes tienen uno de los festivales de rock más importantes que se hicieron en México en 1971, que es el Festival de Rock de Avándaro, y que fue ampliamente criticado por el Estado mexicano. De hecho, pues le toca un presidente que de por sí no tenía una buena imagen, entonces es importante que ustedes identifiquen esto. La música es la representación más social que se puede tomar como una fuente de información en la historia. Espero que les haya gustado el video, chicos. No se van sin antes su actividad. Su actividad es muy sencilla. Quiero que ustedes me hagan una muy breve investigación del Festival de Rock de Avándaro. Esta breve investigación tiene que venir como en unas, ¿qué les parece? En unos 10 renglones. Quiero que me identifiquen cuándo fue, en dónde fue, quiénes lo organizaron y quiénes se oponen a organizarlo. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.